Bien, acá tengo los materiales que utilicé para esta lámpara que es preciosa. Yo elegí hilo rústico en blanco y en negro para hacer las lunitas. Pero obviamente que ustedes pueden elegir, miren, por acá tengo uno con lurex que he estado usando en estos tiempos, pero puede ser color manteca, puede ser azul en vez de negro. Ustedes elijan, puede ser un azul claro o un azul más oscurito como para que acompañe el motivo de la luna. Eso por un lado. Pero si a ustedes les ocurre mezclar el caladito con alguna otra figura, también pueden hacerlo, obviamente. Bien. Del blanco, como es finito, lo tejo doble. Y del negro tengo esta, que es apenas un poquito, es un grosor medio, no es grueso. Así que van a andar perfecto las dos medidas, porque las voy a tejer con una aguja 3,5. Andaría bárbaro. Por acá tengo mis brillitos, que son para las borlas. Tengo lentejuelas, mostacillones, las perlas, algunos tipo transparentes como caireles, o algunas que acompañen los colores que ustedes vayan a utilizar. Eso estaría muy bonito, y si no, directamente ponen la borla sin ninguna piedra, que también va a quedar bonito. Como armazón tengo acá este arito, ¿eh? Que pueden usar uno solo o pueden usar los dos. Pueden usar uno solo, que es donde lo vamos a colgar, luego el tejido y las borlas, o pueden usar el aro de arriba y uno abajo, sosteniendo el tejido y luego las borlas. Eso lo van a elegir ustedes, también va a depender el grosor del hilado que tengan, el tipo de hilado que tengan. Pero bueno, acá está este arito que ya les digo que creo que era de 20. Sí, 20 centímetros. Obviamente que pueden hacerlo más grande si lo desean ustedes. Ahí, acomodando mi bichito. Lo pueden hacer más grande, más pequeño. Ustedes van a elegir. Esta es una idea, es preciosa. Es una más para nuestra colección, que ya vamos haciendo varias. Así que los invito a que entren a ver las otras lámparas o pantallas que hemos hecho, que son preciosas, muy, muy bonitas, y lo divertido que nosotros podemos hacer las pantallas para nuestra casa, para decorar. Y de las otras lámparas que hicimos, eh, hubo muchísimas amigas del canal que hicieron en cantidad y estaban súper contentas porque las salían a vender y se vendían como pan caliente, diríamos aquí en la Argentina. Así que bueno, voy a dejar esto por un costado y vamos a empezar a tejer. Se comienza con comenzó con el negro, porque yo elegí negro y blanco. Ustedes el color que quieran, ¿sí? Sí tiene que haber un contraste, porque para que las lunitas aparezcan tiene que ser un color más claro o diferente al que elijan ustedes. Bien, vamos a empezar con el calado, ¿eh? Entonces, con el calado vamos a tejer un arito de cadenas. Un arito de 8 cadenas. Cuando tengo las 8 cadenas, cerramos con un punto deslizado y levanto una vareta. Voy a hacer la primera esquina. En la primera esquina sería una vareta, 2 cadenitas y una vareta. Siempre lo vamos tomando en ese anillito. Bien, esto sería una de las esquinitas. Ahora voy a tejer una cadenita y una vareta. Una cadenita y vuelvo a tejer una esquina. Vamos a formar un cuadradito y ya van a hacer con sus esquinitas de 2 cadenas. Entonces, para esta esquina tejo la vareta, las 2 cadenas y la vareta. Una cadena, una vareta, una cadena. Estoy haciendo el segundo lateral. Esa cadena me va a servir para separar y formar la próxima esquina. Si sos principiante, esta lámpara la vas a poder hacer de taquitos porque es súper fácil. Bueno, las otras que hemos hecho también eran muy fáciles. Miren,
esquina, esquina, esquina. Una cadena, una vareta, una cadena y voy a formar la última esquina. Una vareta, dos cadenas, porque estamos formando la esquina. Y el último lateral que sería una cadena, una vareta, una cadena. Voy a cerrar la hilera buscando esta primer vareta que hicimos con cadenas. 1, 2, 3. Ahí pincho y tejo un punto deslizado. Me voy a detener solo para mostrarles cómo le tiene que quedar. Esta colita, como era de cadenitas y ya hicimos nudo, ya la saco. Ahí está. No hicimos anillo o nudo mágico. Ven, tiene que quedar un calado, porque de eso se trata este cuadradito. Acompañar el otro, que es un poquito más cerrado. Entonces va a ser un juego de luces al momento de encenderla a esa luz, a esa lámpara. Bien, estoy aquí en el borde, voy a entrar con un punto deslizado dentro de la esquinita. Y voy a ir repitiendo este movimiento que hicimos recién. Donde están las esquinas, repetimos el mismo movimiento. Y donde están las varetas y las cadenas, que serían los laterales, también vamos a repetir ese movimiento. Esto es hiper fácil, miren. Estoy en el medio de esa esquinita, ahora voy a tejer 1, 2, 3, que sería mi vareta, 2 de separación y en el mismo espacio pincho para tejer la otra vareta que corresponde a esta esquinita, ¿ven? Y luego en el medio, o sea, en cada uno de los laterales es una cadena, una vareta. Entonces, hago la cadena. Y la vareta no la voy a pinchar sobre la vareta, sino vamos a ir en los huequitos que nos quedan. Nos queda este de costadito, ahí pincho, o paso, mejor dicho, por debajo, dejo la vareta. Una cadena, paso por debajo, tejo la segunda vareta. Y así vamos a ir aumentando hilera tras hilera. Una cadena, me toca nuevamente la esquina. Para la esquina recuerden una vareta, dos cadenas, una vareta. Pincho todo en el mismo espacio. ¿Ven? Así de a poquito va a ir creciendo. Le vamos a ir dando el aumento. Bueno, me quedo a tejer, a dar toda la vuelta porque esto es muy simple. Recuerden que no pinchamos ni en la cadenita, pasamos por debajo de ese huequito. Me quedo a tejer y dar toda la vueltita y ya les muestro cómo sería lo siguiente. Muy bien, acá tejí la última cadena y siempre lo vamos a cerrar de esta forma. Busco donde está la vareta y cierro con un punto deslizado. Vuelvo al centro, punto deslizado. Repito la esquina. Bien. Ahora voy a hacer esta hilera y dos más. En el centro, entre esquina y esquina, tengo que tener 4 varetas al final de la hilera. Entonces, en esta me va a tocar 3, porque miren que tengo ahí 3 huequitos. Ahí es donde va a ir cada una de las varetas. Entonces, cadena, una sola, paso por debajo, hago la vareta. Cadena, paso por debajo, hago la vareta. Cadena, paso por debajo y hago la vareta. ¿Ven? En esta hilera me voy a encontrar con 3 varetas entre esquina y esquina. Así que esto es muy fácil. Ahí, 2 cadenitas y repito. ¿Ven? Repito este movimiento hasta dar toda la vuelta. Bien, cerré la hilera, ya adelanté, hice mi esquinita porque es repetir los movimientos. Voy a hacer una cadena y empiezo a colocar las varetas que me corresponden aquí. Recuerdan que yo les dije 4. Yo sigo tejiendo porque esto es muy fácil. Ahí está la cuarta. Una cadena y repito esta esquinita, pero me voy a detener para mostrarles porque obviamente tienen que hacer los lados que están faltando. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. Cuando nos encontremos con esas 4
Estoy hablando de esta medida para ese aro. De estos cuadraditos entran 6. Son 3 calados y 3 con las lunitas. Entonces, esta es la medida que yo tengo. Ustedes, si tienen un aro más grande, van a tener que ver cuántos cuadraditos entran en su aro, ¿sí? Pero bueno, en sí esto es súper fácil. Me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vueltita y ya hacemos el de la lunita. Muy bien, acá cerramos, cortamos la hebra y hay que esconder. Vamos a tener las piezas bien limpitas para después empezar a unir. Entonces, de esto recuerden, yo acá tengo los otros, tienen que tejer 3 para una franja y luego 3 para tantas franjas que ustedes quieran agregar. Porque otra de las cosas es, si la quieren hacer más larga, y bueno, van agregando de, de a franjas, que ese cilindro que vamos a formar, entonces ustedes cuantos más agreguen, más larga va a ser, que ahora se usan muchísimo largas. Bien, otra de las cosas, ¿ven? Este está bien ahí cuadradito, ¿por qué? Porque yo lo humedecí, una vez que lo terminé, escondí las hebras, y lo puse en mi plaquita. A este que lo hice recién y a este, ven que están como más redondeados. No pasa nada porque ahora lo tenemos que armar y después humedece la lámpara en sí. Pero si ustedes lo humedecen y lo dejan secar pinchadito en una placa, mucho mejor. Genial. Ahora vamos a hacer la lunita. Miren, acá sí, vamos a hacer un anillito, un nudo deslizado, anillo mágico, como quieran llamarlo, nudo mágico, y van a tejer 16 varetas. Acá tengo la primera y empezamos a rellenar con esas varetitas hasta tener un círculo bien cerradito. Me quedo tejiendo. Una vez que tenemos todos esos puntitos, vamos a cerrar bien ajustado. Ahí. Recuerden luego hacer un nudito por detrás. Ahí, para trabar esa unión, porque al ajustar y son tantos puntos, tiende a abrirse obviamente. Bien, voy a cerrar la hilera, pero miren, acá busco el primer puntito y cierro con un punto deslizado. Voy a estirar la hebrita porque no vamos a cortar esta hebra. Vamos a hacer lo que sería la luna y luego retomamos. Así que si ustedes tienen algún temor de que esto se les desteja, ponen un alfiler de gancho, un ganchito, un marcador, lo que tengan, para que no se desarme. Pero estirando así un poquito, no pasa nada. Esto va a quedar ahí y ahí vengo con el blanco. Ahí estamos. Dejo una colita para luego poder esconder y anudar. Y voy a empezar a tejer, pero miren, no donde tengo este punto en espera, sino al lado, pegadito a la vareta que continúa. Aquí vamos a tejer así, miren, una cadenita ahí de ajuste. No tejo el punto bajo, simplemente la cadenita de ajuste. Salto al punto que sigue. Esto me lo puedo ir llevando, a esta hebrita me la puedo ir llevando a medida que vamos tejiendo esos puntos para formar la luna. Y bueno, es un paso más que vamos adelante. Entonces, acá tejo un punto bajo y en el mismo espacio una vareta. Ahí. Ahora, al lado, voy a tejer una media vareta. Acá tejimos el puntito este, que era una cadena apenas, una cadena de ajuste. Salto al lado, punto bajo, media vareta, en el mismo espacio. Ahora voy a tejer una media vareta en el mismo espacio, otra media vareta y en el mismo espacio una vareta. Ahí. Ahora salto al puntito de al lado y tejo una vareta. Voy a soltar hebra. Otra vareta en el mismo lugar.
Vamos dando un aumento como para que forme esa media luna que queda tan bonita. Tejí 2 varetas, ahora voy a tejer en el mismo espacio una vareta doble. ¿Sí? Bien, ahora en este punto y en el próximo voy a repetir 3 varetas dobles en cada uno. Acá tejo la primera, todas varetas dobles. La segunda y la tercera en el mismo lugar. Ahora salto a este otro punto y repito el mismo movimiento. 3 varetas dobles. Les mencioné en el inicio que este es un trabajo muy fácil y quedan preciosas. Estas lámparas tejidas quedan muy bonitas. Bien, ahora vamos a empezar a bajar. Voy a tejer en este espacio una vareta doble, una vareta simple aquí mismo, y otra vareta simple en el mismo lugar. Bien, ¿ven? Ahora empieza a bajar. Aquí en el que sigue voy a tejer una vareta, una media vareta y otra media vareta. Ahí. Y en este voy a tejer una media vareta y un punto bajo en el mismo lugar. ¿Cómo lo terminamos? Aquí, en este punto, tejo un punto deslizado. No tejo punto bajo, sino punto deslizado. Una cadenita para hacer el nudo y corto la hebra. Ajusto bien. Y ahí tenemos ya formada la lunita o media lunita. Miren qué belleza. Hermoso trabajo. Bien. Ahora, acá voy a cortar esta que me fui llevando. Y si quieren, ya pueden esconder esta y anudar aquí con una aguja. Voy a enhebrar y voy a hacerlo para que esto quede limpita la pieza y yo pueda trabajar tranquila. Entonces me quedo a esconder esta hebra en blanco y acá voy a hacer un nudito para ajustar este nudo deslizado y que no se mueva, no se vaya a ningún lado. Ahora vamos a hacer así. Retomamos con este que habíamos dejado ahí en espera y vamos a hacer una de las esquinitas, porque esto tenemos ahí casi es un óvalo, pero casi ahí tenemos un círculo, no es la idea. Vamos a hacer cuadraditos. Levanto mi primer vareta, 3 cadenas. Tomo la lazada y en el mismo espacio, en este punto, no sobre el blanco, sino en este mismo, tejo así esta esquinita, miren. Otra vareta, 2 cadenitas y en el mismo lugar 2 varetas más. Entonces así yo formo una de las esquinas. Y como está el nudito del primer punto, ahí me quedó como ajustado. Bien, ahí formé la esquinita. Ahora voy a hacer una vareta, pero miren, yo no voy a pinchar donde hicimos este que es único, una cadenita de ajuste, y en este otro que hicimos el punto deslizado. Estos 2 puntos los vamos a pasar por encima, no los vamos a tejer. Entonces, tejo así una vareta en el punto bajo, este puntito que está al lado. Ahí voy a tejer una vareta. Bien. Ahora voy a tejer 4 medias varetas. 1, 2, 3, 4. Una por punto. Una, 2, 3 y 4. Bien. Vuelvo a tejer una vareta como hice ahí. Aquí.
Listo, hice el primer lateral de este cuadradito. Ahora voy a tejer en este punto que sigue una esquina igual a esta. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Todo en el mismo espacio. Y ahí vamos. Una, dos, dos cadenas y dos varetas en el mismo lugar. Bien, tengo mi segunda esquina. ¿Ven? Ya tiene carita, de querer pintar para cuadradito. Ahora repito este movimiento que hicimos aquí, estos puntos. Una vareta, cuatro medias varetas. Y una vareta. ¿Ven? Segundo lateral. Vuelvo a tejer una esquina. Tengo mi tercera esquina, ahora otra vez repito estos puntos centrales. Ahí tengo la vareta, cuatro medias varetas y la vareta de este otro lado. Voy con la última esquina. Miren dónde pincho la última esquina. Antes de pinchar se los muestro. Acá tengo eh, la media vareta de abajo de la hilera de abajo de la linita y el punto bajo. Ahí en estos dos puntos vamos a trabajar, en este no. Entonces, acá tejo la vareta que corresponde. Bien. Y en este, que sería el punto bajo de la lunita, voy a tejer la esquina, la última esquina. Ahí está. Y ahora repito, estos puntos que me faltan serían los puntos centrales que hemos hecho entre esquina y esquina. Entonces, no voy a tejer este punto, tejo en el de al lado, ahí la vareta. Y las cuatro medias varetas. ¿Qué me faltaría? La vareta, que viene aquí, y cierro la hilera buscando 1, 2, 3, estos puntos de la varetita de inicio. Ahí está. Ahí, yo sé que el negro es medio complejo, pero son puntos muy simples y yo se los voy mencionando, entonces estas hileras se hacen muy muy fácil. Esta hilera la vamos a hacer toda con media vareta. Acá ya no hacemos vareta, pero miren las esquinas cambia apenas un poquito. Estoy aquí en la segunda vareta de la esquina, entonces acá voy a levantar dos cadenitas que va a ser la altura de mi primer media vareta y en la otra dejo una media vareta también. Bien, todavía estoy en el lateral. Voy a la esquina. En la esquina, las esquinas las vamos a tejer así. Dos medias varetas y una cadena. Vieron que en la vuelta anterior tejimos dos cadenas. Acá voy a tejer una. Es un tanto caprichoso este cuadradito porque va cambiando hilera tras hilera. Pero bueno, así queda de bonito. ¿Ven? Dos medias varetas, una cadena, dos medias varetas. Y ahora es simplemente tejer una media vareta sobre cada punto que me encuentro. Así que súper fácil, me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Ahí di toda la vuelta, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Esta era la media vareta que hice con las dos cadenitas. Entonces, acá tengo que encontrar el punto. Hay que encontrarlo, ahí estamos, porque son las dos cadenitas. Bien. Ahora, me voy a mover un espacio con un punto deslizado, porque esta hilera va a ser de calor.
pero necesito moverme un espacio. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a levantar una vareta, voy a tejer 2 cadenitas y voy a saltar directamente a la esquina. Entonces, me moví porque yo tengo que saltar 2 puntos, este y este. Y voy con una vareta a hacer la esquina. Esta esquina va a ser diferente a la anterior. Por eso les decía, cada hilera en particular, todas son distintas. En esta esquina voy a tejer la vareta y tengo que tejer 3 cadenitas para poder girar y formar bien el cuadradito. Entonces, ahí vuelvo a tejer la segunda vareta de mi esquina, ¿ven? Entonces, hice una vareta, separé con 2 cadenitas, saltando 2 puntos de base. Formo la esquina. La esquina va a ser así, vareta, 3 cadenas, vareta. Y ahora voy a separar con 2 cadenitas y voy a saltar 2 puntos de base. Entonces acá tejo la vareta. Esta es la hilera calada. 2 cadenitas y salto 2 puntos de base. 2 cadenitas, salto 2 puntos de base. 2 cadenitas, salto 2 puntos de base. 2 cadenitas y ya salto directamente a la esquina. 3 cadenas y vuelvo a hacer ahí con una vareta formando la esquina. Entonces, nos van a quedar 4 puntos de varetas centrales y las esquinitas, ¿sí? Así cada uno de los laterales. Vamos a repetir el mismo movimiento. Me quedo aquí. Muy bien, amigos, acá di toda la vuelta, ya cerré la hilera y otra vez vamos a hacer nudito, cortamos y escondemos la hebra. ¿Bien? Así nos tiene que quedar. Así nos queda la lunita que es preciosa. Y bueno, me quedo a esconder la hebrita y empezamos a armar estos cuadrados. Genial. Acá tengo mis 6 cuadraditos ahí. ¿Por qué puse las lunitas así? Porque, bueno, les cuento. A mí me gustó, esto vamos a hacer así. Ahora los vamos a empezar a unir. Uno y uno, uno y uno. Pero a mí me gustó no ponerlas todas así alineadas. Entonces puse una pata para arriba, una pata para abajo, una puede venir mirando para acá o puede mirar para arriba si esta mira para abajo. Ponerlas en distinta posición. Me pareció que quedaba más bonito. Ustedes van a elegir. Yo vengo con el negro acá, medio complicado. Yo sé que ustedes el negro lo van a poder ver un poco. Se ve poco. Pero bueno, con toda mi charleta creo que lo vamos a entender perfecto. Y vamos a hacer así con todos los cuadraditos. Una luna, un cuadradito, revés, revés. Vamos a juntar las esquinas. Este parece más chiquito, pero es porque no los humedecí. Estos ya están estirados, los humedecí, los puse en mi plaquita, pero no pasa nada porque obviamente son del mismo tamaño. Solo que hay que humedecer y acomodarlo, pero lo voy a hacer después que la arme, porque que ahora, una vez que está armada, la vuelvo a humedecer, ¿eh? Como hice con las otras. Pero bueno, ahora estaba haciendo este trabajo recién ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que ustedes no van a notar la diferencia, y menos con el negro. Revés y revés de mi tejido. Juntamos esquina con esquina. Ahí. Y esto va a ser fácil, mira. Si quieren, los pueden coser. Atenti al piojo que lo pueden cambiar esta forma que voy a hacer yo, pero a mí me gustaba hacerle un poquito de relieve, pero si no, directamente con una hebrita y una aguja lanera lo cosen. Voy a la esquina y acá voy a tejer un punto bajo, sujetando los 2 cuadraditos. Ahora, esta hebrita la voy a dejar por ahí encostado, así después la voy a esconder. Voy a tejer 2 cadenitas al aire y salto al hueco que sigue. Sujeto los 2 cuadraditos. ¿Ven? Ahí y punto abajo. Eso es todo. Más que fácil. 2 cadenitas y salto al próximo huequito.
y sujeto los dos cuadraditos. Más que fácil. Pero bueno, ya saben, si ustedes quieren los pueden coser. Bien, ahí voy por el último huequito, que sería la esquina, acá. Esquinita, punto bajo, cadena y corto. Esta va a ser una de las uniones. Ahí. ¿Ven? Entonces, me va a quedar, ustedes quizás, no sé si lo van a notar, tiene apenas un relieve que son las cadenitas de una pelucita. Ahí. Pero ya saben, si no les gusta así con relieve, pueden hacer una costurita. Bien, tengo dos. Ahora vendría una próxima luna. Entonces, ¿qué es lo que van a tener en cuenta? Si ustedes quieren, le cambian la posición a la luna, ¿sí? Como ustedes quieran. Yo la voy a poner así de este costadito y volvemos a repetir el mismo procedimiento. Este es el derecho, este es el derecho, entonces los voy a juntar así y vuelvo a hacer las cadenitas y los puntos bajos. Una vez que uní este, viene otro caladito y hago lo mismo. Y cuando viene la otra luna, que sería la última, recuerden de si quieren cambiarle la posición y ya los van a ir moviendo que no se parezcan, que no sean las mismas posiciones para que quede más bueno. Y luego me quedaría unir el último cuadradito que es calado con el primero que sería la luna. Y así vamos a formar esa cintura y la vamos a cerrar por completo. Me quedo haciendo este trabajo porque es hiper fácil. Acá ya tengo esta cintura, ¿ven? Unimos las lunitas y ahora vamos a hacer arriba una hilera de calados y abajo otra. Yo la de abajo ya la adelanté porque se los voy a mostrar, ¿ven? Vamos a unificar todos estos cuadraditos con este calado mío. Ahí. Voy a entrar en este huequito de una de las esquinas y tejo una vareta, una cadena. Salto el hueco de al lado. Una vareta, una cadena. Así hasta dar toda la vuelta. Lo voy a hacer en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de abajo ya lo hice. ¿Ven? Ahí está. Esta es una de las esquinitas. Tiene una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena. Todo alrededor. Así que miren qué fácil es esto. Y luego sí, vamos a unir. En mi caso son dos cinturas. Así que ustedes van a elegir, quieren hacer 3, quieren hacer 4, le van a dar el alto que quieran para su lámpara. Me quedo hacer esta última hilerita y ya unimos las dos cinturas. Bien amigos, miren que tengo acá las dos cinturitas. ¿Qué es lo que tienen que lograr? Bueno, en mi caso yo no las quería alineadas como siempre, no, todo tiene que estar, no diría desordenado, pero no muy alineado, porque no van conmigo las cosas alineadas. Las lunitas. Vamos a intercalar uno caladito, una lunita, uno caladito. Entonces, ¿qué otra cosa tienen que verificar si lo quieren hacer así, que no esté alineado? Las lunitas. Verificar de que queden todas apuntando para diferente lugar. Eso si quieren. Si lo quieren todo alineado, va perfecto también. Eso va en gustos. Tengo acá ya los calados de los dos lados. Y ahora los vamos a unir. ¿Cómo los vamos a unir? Bueno, lo pueden coser con la agujita lanera, lo cosen. Pueden hacer arcos de cadena y unirlos, le quedaría una franja caladita aquí en el medio. También iría perfecto, porque luego esto cuando ilumine la luz, todo lo calado va a venir perfecto. Así que pueden hacer un arco de cadena en cada uno de los caladitos y van uniendo las dos piezas. Eso está muy bueno, quedaría muy bonito. O lo pueden unir como hicimos al unir los cuadraditos uno con otro. Entonces lo voy a unir así como hicimos estos cuadraditos. Punto bajo en cada uno de los caladitos y saltamos con dos cadenas. Esa fue mi elección. Ustedes lo pueden unir como más les guste. Quieren agregar detalles, pueden agregar detalles y jugar, como digo siempre. Entonces, acá estoy.
Una vez que está ubicado, que ya saben que las lunitas van para donde ustedes quieran, en la posición que quieran, si lo desean, porque esto tiene que estar alineado acá. Acá sí tiene que estar alineado esta unión con la unión de los de arriba. Pueden poner algún tipo de marcador o un alfiler de gancho y dejan ahí enganchadito como para empezar a tejer y a unir. ¿Eh? Yo no lo voy a hacer, pero si lo desean lo pueden hacer tranquilamente. Bien, entonces ahora simplemente acá voy a hacer, tengo que estar espiando. Encima todo negro, estamos al horno con papas con esto. Tengo que ver que el cuadradito me coincida. Entonces yo voy a saltar al lado porque estoy sobre la vareta, punto bajo, no, estoy haciendo mal. Tengo que hacer punto bajo con los dos. Ahí y aquí. ¿Ven? Ahí. Una vez que uní el primero, ya estamos, ¿eh? Tiene que coincidir cuadradito con cuadradito. Ahí se ven, ¿ven? Una vez. Y si me equivoco lo destejeré, ¿qué voy a hacer? Yo hasta ahora lo veo parejo, pero bueno. Punto bajo, como hicimos los cuadraditos, la unión de los cuadraditos, dos cadenitas, salto al hueco próximo, dos cadenitas, salto al hueco próximo. Entonces me va a quedar este pequeño relieve que a mí me gustó en particular. Si ustedes lo quieren unir de otra manera, ya lo saben. Jueguen. Bueno, así hasta dar toda la vuelta y nos vamos a encontrar con el tubo de lunitas para empezar a armarlo en mi aro que lo tengo por ahí dando vueltas. ¿Sí? ¿Ven? Ahí. Lo voy a estirar, no sé cuánto puedan llegar a ver con tanto negro, pero ahí está el relieve, ¿ven? Queda muy, muy bonito. Me queda tejer toda la vuelta. Listo. Tengo unida las dos cinturitas. Miren qué mono esto. Ahí las lunitas están apuntando para varios lugares, que es lo que me gustó. Es bastante chacoco con eso. Y ahora que nos faltaría colocar el aro. El aro, bueno, ya lo hemos colocado estos aros en las otras pantallas, así que esto viene fácil la cosa. Si ustedes quieren, ponen uno arriba y uno abajo. Si quieren, ponen uno arriba y abajo las bolas y nada más. Todo va a depender la terminación que le quieran dar ustedes. Si lo quieren forrar tejiendo todo punto bajo para cubrir el alambre, lo pueden hacer. Yo no lo voy a hacer, me gusta como queda así. Entonces, simplemente va a entrar acá, entra ajustadito. Tampoco entra muy a presión, ¿eh? Porque si entra presión, empieza ya el tejido no responde. Así que entra justo ahí, por eso hicimos esa medida. Lo tengo ahí, ¿y qué voy a hacer? Punto bajo. Voy a tejer punto bajo todo alrededor, uniendo el calado con el alambre. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Lo enhebro en una aguja y lo coso, así, voy envolviendo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo hacer cadenitas y dejo una distancia y voy tejiendo el alambre para unirlo. Un montón de opciones, elijan la que más les guste. Ahí. ¿Quieren poner los ganchitos? ¿Saben qué pueden hacer? Voy a traerlo por aquí. Pueden hacer esto mismo. Si quieren, ponen un ganchito, sujetan el alambre para que les ayude. Van a otro punto, ponen otro de estos ganchitos o lo pueden atar con una hebra de otro color para poder verlo. Entonces esto les va a ayudar al momento de unir. ¿Ven? Todas las opciones. Trabajamos felices, contentos, lo van sosteniendo así y con la agujita van tejiendo todo en punto bajo o el punto que quieran. ¿Lo quieren coser? Lo pueden coser. ¿Quieren hacer arquitos de cadena? Hacen arcos de cadena. Ustedes van a elegir cómo más les guste este borde, esta terminación. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy simple y uniendo. Voy a poner el resto de los ganchitos y me pongo a tejer para unir el alambre con el tejido. Bien, miren acá tengo la unión del centro
y la unión de los aros. ¿Ven? Todo en punto bajo, puse los dos aritos. Me gustó cómo quedó. ¿Qué le falta? Porque uno las ve así cuando recién las termina de tejer, quedan todas abolladas, pero ya nos ha pasado con las otras pantallas, con las otras lámparas. Así que recuerden, falta humedecer y darle la forma final, que se supone que va a ser un tubo esto. Bien. Por otro lado, miren qué tengo acá. Tengo dos cadenitas de 30 puntos para lo que va a ser la lámpara, que ahora la voy a traer para mostrársela. ¿Y de dónde la sujeté? Miren, la sujeté en una de las uniones de los cuadraditos, salto uno, dos cuadraditos, en la otra unión, ahí voy a sujetar el otro extremo de la cadena. Ahí va una. Ahora, salto un espacio de un cuadradito y tejo la otra cadenita. Va a quedar como dos breteles, miren, parece una blusita, bueno. Y otra vez, uno, dos cuadraditos y uno el otro extremo de la cadena. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Miren, nos va a permitir cruzarlos y cuando los cruzamos, que ahí lo van a poder ver bien, ahí. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Al cruzar, luego se ajusta y sujeta lo que sería el cable con, que ahí lo voy a traer, lo tengo cruzado. Tengo acá mi cablecito de prueba que lo uso para todas las pantallitas. Entra por aquí con la bombita, obviamente, o se le ponen después la bombita de luz y se ajusta. Al ajustarse, le quedan los dos cruzados. Voy a tratar de colgarlo ahí. Ya sujeta, por eso tiene el nudito. En los otros tutoriales yo les explico que vienen unos plastiquitos, unas gomitas, y si no, miren, yo le hice un nudo, pero pueden poner silicona o le hacen un arito de silicona. La idea es que quede trabado cuando está esto cruzado. Si no, si yo no dejo ahí un nudito, miren lo que va a pasar. Lo puedo poner ahí, pero me va a quedar esta portalámpara muy arriba de la pantalla. Y la idea es que quede más abajo, o sea, que quede dentro de la pantalla. Que obviamente también eso va en gusto de cada uno y según el cable que tengan también. Bueno, ven, acá adentro ya me queda para la bombita me va a quedar acá dentro de la pantalla. Bien, esto es fácil porque muchas veces me preguntan cómo hago para lavarla. Simplemente lo sacan y listo. Lo descuelgan de esta manera. Por eso me parece súper práctica estas cadenitas. Son las que a mí me gustaron más al final porque lo podemos colocar y sacar en cualquier momento. Bien, les mencionaba, esto hay que humedecerlo para que tome buena forma. Pero, ¿qué nos falta aquí? Porque obviamente nos está faltando algo. Miren, ¿qué tengo por acá? La voy a correr un poquito a la pantallita divina. Miren lo que tengo acá para hacerme un par de aros. Miren qué divinas estas borlitas que yo las combiné con este hilado que tengo por aquí, que se los mostré al principio con un poquito de lurex. En vez de poner el hilo blanco liso, ya que tenía este, aproveché y lo acompañé para las borlas. Le di con las dos, con el blanco y con el negro, 7 vueltas a un cartoncito un poquito más largo que esto, porque después hay que emprolijar. 7 vueltitas y lo até acá. La borla es simple, pero tiene de bonito que con una aguja con hilo de coser, el finito, para que yo pueda pasar por cada una de estas piedritas, le sujeté todas estas que yo ya les había mostrado en el inicio, que pueden combinar ustedes con lo que tengan. Bueno, y combiné esta serie de piedritas. Miren qué bonitas que quedan estas borlas. ¿Y dónde las voy a ubicar? Bueno, en la unión de cada uno de los 4. Una va a ir ahí, se las voy a coser yo. La otra va a ir aquí. Entonces la distancia va a ser, a ver si lo puedo acomodar, uno de los cuadraditos. ¿Ven? Ahí. Y otra va a ir ahí. Bueno, ese es el final que me voy a quedar haciendo ahora, a unirla y a terminar esta pantalla divina, divina. Va a estar ahí con sus borlitas súper decorativas. Y
Entonces va a ir una en cada unión de cuadraditos. Y ya tenemos resuelto cómo lo vamos a colgar, que muchas veces me lo preguntan, pero de todas maneras vayan a ver los otros videos que hicimos en las pantallas para que también puedan ver cómo se colgaron las otras. Y bueno, ¿qué falta? Falta humedecerlo y como lo he mencionado en las otras pantallas también, estirarlo un poquito, humedecerlo bastante y estirarlo para que tome su forma. Y bueno, y luego disfrutar, obviamente. Me voy a quedar cosiendo aquí en cada unión de estos cuadraditos. Voy a coser las borlitas y luego, obviamente, a disfrutar de esta pantalla divina con sus lunas. Me encantó, me pareció fantástico hacer con lunitas una pantalla y en color negro, que es bastante particular porque por lo general las vemos con colores claros. Pero como las vamos a utilizar en un lugar más bien oscurito, que la luz empiece a pasar por todo este calado, se va a disfrutar muchísimo de esta pantalla. Así que espero que les haya gustado. Sé que no es nada difícil, fueron pasos simples, solo que bueno, en negro por ahí cuesta un poquito más verlo, pero lo hemos explicado pasito a paso para que puedan ver todo el trabajo, todo el proceso que realmente es simple. Espero que les guste, que lo disfruten y que hagan sus pantallitas. Les dejo un beso enorme, nos vemos en otro tutorial y bueno, será con un próximo trabajo seguramente bello también para poder compartir con ustedes. Chao, besitos.